Estamos celebrando hoy una memoria interesante, memoria de Santo Tomás de Aquino, que vivió en la época mejor, podríamos decir, de la cristiandad, o sea, donde estaban progresando en esa época, contrario a lo que sucede al finalizar el Imperio Romano. Al finalizar el Imperio Romano hubo varias invasiones, entonces es cuando se construyen unos castillos con unos muros muy gruesos para resistir las invasiones. Pero después viene esta época de la formación cristiana, donde se da la evangelización, donde se da la educación, no solo de los monjes, aunque fundamentalmente fueron los monjes que llevaron adelante la educación en esa época, pero también estaban los frailes, y estaba la iglesia promoviendo la educación también en las catedrales. Era una educación que fue en su momento pedida por Carlomagno, abierta a todo el pueblo, no solo para los monjes y los nobles. Entonces, mucha gente empieza a estudiar. Hay también muchos avances en diversas asignaturas, por así decir. Y entonces, en este tiempo aparece Santo Tomás de Aquino. Entre otras cosas, Santo Tomás escribió varios libros donde, por ejemplo, hablaba de las 5 vías para comprender la existencia de Dios. También el Papa en su época le pide que ayude a comprender cómo es esto de que en la consagración se transforma el pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces él va a proponer lo que iba a ser tan importante, que se da esta presencia real, ¿verdad?, de Jesucristo en este pan y vino, ¿verdad? Y es importante para esa época. El mismo Santo Tomás, cuando ya ve esto, ¿verdad?, escribe esto de la transustanciación. Él le pide a sus hermanos dominicos que oren con él un momento ante el Santísimo, pidiendo luces para ver si realmente era la voluntad de Dios presentar esa teoría al Papa. Y entonces durante la oración, uno de sus hermanos le dice: sí, Tomás, esto es lo que Dios quiere, que tú se lo presentes al Papa. No, porque no es simplemente una persona que escribe y dice, bueno, esto es lo que yo pienso y ya. No, sino que lo pone en oración, ¿verdad? Se pone en oración. También Santo Tomás es alguien que nos va a hablar, porque la iglesia propone en esa época cuál sería un mejor gobierno, ¿verdad? Un mejor gobierno, porque Santo Tomás va a decir, los seres humanos no podemos todos juntos gobernar nuestra vida. Necesitamos trasladar porque el pueblo tiene la soberanía y traslada la soberanía o bien a una persona o bien a un grupo de personas. Entonces,
Cuando es a una persona, es eh, a un rey, se traslada a un rey. Un rey que debe ser elegido, dice él. Ese rey debe ser elegido. No es conveniente que sea por descendencia, sino que sea elegido por el pueblo, ese rey. También dice, puede haber otra forma, que es un grupo que gobierne, entonces sería la aristocracia. Y otra forma sería que todo el pueblo conserve el poder, y entonces sería la democracia. Pero él sugiere que lo mejor es la monarquía, ¿verdad? Que haya uno solo que decida por todo el pueblo. Pero ¿cuáles son las condiciones? Porque también puede haber un gobierno corrupto, que sería entonces, dice él, un tirano en ese caso. O puede haber ser corrompido el pueblo y entonces está en la demagogia, ¿verdad? ¿Cuál es la condición para un buen gobierno? Que lleve al bien común. Esta es una cosa clave. Fíjense que también él toma muchos de estos conceptos de Aristóteles, no es que se lo inventa todo, muchas cosas las toma Aristóteles, pero para Aristóteles ese bien común era que el gobernante llevara a todos los súbditos a vivir bien. ¿Y qué era vivir bien? Vivir según las virtudes. Eso es vivir bien, no significa vivir acomodadamente, tener todos una casa, un carro, unas propiedades, no. No, dice Aristóteles, vivir bien es vivir según las virtudes. Independientemente que sea pobre, que sea rico, que sea lo que sea, que viva según las virtudes. Y lo mismo va a decir Santo Tomás, que el gobernante debe llevar a que sus gobernados puedan tener una vida bien. Obvio que esa vida bien en el cristianismo está encaminada a ir al cielo, a la vida eterna. Esto es, entonces, Santo Tomás va a decir, el poder civil debe ser guiado por el poder sacerdotal. Guiado, no gobernado, sino guiado, iluminado, ¿verdad? Porque el poder sacerdotal, ¿qué hace? Te da la luz de la palabra de Dios. O sea, el poder sacerdotal no es un poder político, es básicamente un poder religioso que nos guía en la vida. A todos nosotros nos guía, ¿verdad? Es la palabra de Dios que nos guía. Eso es algo que tenemos en nuestra Iglesia Católica, ¿verdad? Que tiene esos tres poderes, poder sacramental, poder de gobernar y poder de enseñar. Pero está visto que el poder no es algo que es para imponer cosas, sino que es un poder para guiarnos, para ayudarnos, para llevarnos al cielo. Entonces, eso es lo que dice Santo Tomás de Aquino, que el verdadero gobierno debe llevar a el bien común. Y el bien común es una vida buena conforme a la voluntad de Dios. Es lo que Jesús hace. Lo vemos aquí en la lectura de esta carta a los Hebreos, que dice, cuando Cristo entró en el mundo, dijo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has preparado un cuerpo. Entonces yo dije lo que está escrito en el libro. Aquí estoy, Dios, para hacer tu voluntad. Estamos en el mundo para eso, para hacer la voluntad de Dios.
que podamos descubrirlo, podamos vivirlo, es lo que nos enseña la Iglesia. De eso se trata el poder sacerdotal, que nos guía a la vida eterna, que nos guía al cielo.